Jesús. Amén. Amén. Y para los que nos sentimos jóvenes, ¿también podemos ir a reunión de jóvenes o no? ¿Anta, Juan? ¿Sí? Ah, bueno. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué lindas caras. Dios les bendiga. Buenos días. El Señor es bueno. Dios es bueno. Él nos ha dado la bendición de darnos la salvación, de regalarnos la salvación. Y porque Él nos ha regalado la salvación, no quiere decir que nosotros no tengamos ya nada que ver, ya está listo, somos salvos y se acabó. Esta mañana quiero compartir con ustedes. El domingo pasado Adrián nos compartió sobre el arrepentimiento, nos habló sobre el arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae a consecuencia nuestra conversión, nuestra vida en Cristo. Y como tenemos una vida en Cristo, también tenemos una identidad. Y lo que yo quiero hablar en esta mañana es sobre nuestra identidad en Cristo. Amén. Y para entender un poquito sobre la identidad en Cristo, vamos a ver nuestra identidad humana. Nosotros como seres humanos nos identificamos con ciertas características en nuestra vida, físicas, nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestros trabajos, nuestra edad, niños, adolescentes, jóvenes, mayores, ancianos. Nuestro estatus también nos identifica. También se nos conoce por nuestras actitudes y nuestra personalidad. Todos tenemos una personalidad diferente, no somos iguales. Todos somos diferentes uno del otro. También tenemos esperanzas y tenemos aspiraciones. Todo eso contribuye a nuestra identidad humana, a nuestra identidad, a lo que somos como personas. Sin embargo, con el paso del tiempo, a medida que vamos aprendiendo y vamos creciendo, hay aspectos de nuestra identidad que van cambiando. Por ende, nuestra identidad no es estática. Nunca vamos a ser unos adolescentes. Quizás en nuestro corazón quisiéramos ser adolescentes para toda la vida, pero nuestra personalidad va haciendo que nuestra identidad cambie. Mientras nos vamos desarrollando y nos vamos ampliando en nuestra vida, nuestra identidad va cambiando. Es posible que lo que nos identificaba antes no sea lo mismo que nos identifique en el futuro. Por ejemplo, si en el pasado yo era un empleado de comercio y más al futuro ya tengo mi rubro propio, hay un cambio de identidad en mi vida porque ya no soy más un empleado, sino que paso a tener mi rubro propio. Igual que, por ejemplo, los solteros llega a un punto que se van a casar y su identidad cambia tanto en la mujer como en el hombre, porque ya no es más soltero, tiene otra responsabilidad. Entonces nuestra identidad va cambiando. Y también nuestro aspecto físico. Somos niños, pasamos a ser adolescentes, adultos y ancianos.
Y nuestro aspecto físico, a medida que va pasando, va cambiando. Nuestro aspecto físico, al envejecer, cambia. Por eso pienso que nuestra identidad en Cristo se desarrolla de la misma manera que nuestra identidad humana. Una vez que entendemos nuestra identidad en Cristo, nos vamos desarrollando a medida que vamos creciendo espiritualmente, nos vamos desarrollando en nuestra identidad humana, en nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo no queda estática, no queda ahí. Tiene que cambiar, tenemos que crecer. Si no, estaríamos en un grave problema. Cambia constantemente a medida que vamos creciendo y desarrollándonos. Con el tiempo podemos llegar a desarrollar un mayor potencial en Cristo Jesús. Amén. 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 Tanto nuestra identidad humana como nuestra identidad en Cristo están en pleno desarrollo y constituyen esa creación única de Dios que somos nosotros. Nuestra identidad humana y nuestra identidad en Cristo deben ir juntas. Pero acá hay un pequeño detalle. Cuando nosotros decidimos que nuestro Señor, nuestro Salvador sea el Rey de nuestra vida, el que gobierne nuestra vida, cuando seguimos a Cristo, cambiamos de identidad. Porque Dios nos ha dado la gran bendición de cambiar nuestra identidad cuando seguimos al Señor. Él nos ha dado la gran oportunidad de cambiar nuestra identidad de mendigo a príncipe. Cuando estábamos en el mundo, éramos mendigos. Pero cuando conocimos al Señor, pasamos a ser príncipe. Porque Él nos dio nueva identidad. ¿Lo crees? Amén. También tenemos la oportunidad de tomar la decisión de reformar y de mejorar lo que somos y lo que llegaremos a ser. ¿Cómo? Sometiéndonos a Cristo y tomando la identidad que Él nos da. Imitando a nuestro hermano primogénito, que es Cristo Jesús. Amén. La palabra nos dice en 2 Corintios 5:17 que somos nuevas criaturas. Que somos nuevas criaturas. Y que todo lo viejo quedó pasado, que ya quedó afuera. Somos nuevas criaturas. Y en Gálatas 2:20 nos dice que ya no vivimos nosotros, sino que en nosotros vive Cristo. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso es que Él debería tomar control de nuestras vidas. Deberíamos dejar que Él tome el control total de nuestras vidas y someternos a la identidad de Cristo. Y con esto todo lo que el reino de Dios nos demanda. Dios nos ha dado el privilegio de ser adoptados hijos. Allí, cuando recibimos nuestra nueva identidad, Él nos ha dado el privilegio de adoptarnos como sus hijos. Amén. Somos hijos
de Dios. Él nos ha adoptado como sus hijos y tenemos al primogénito, al primero, a Cristo Jesús, como nuestra referencia de identidad. A Él debemos poner nuestros ojos, a Él debemos dirigir nuestra mirada, porque es nuestro referente, porque Él es nuestro primogénito, nuestro hermano primero. Amén. Quiero enumerar algunos de los privilegios o promesas para nuestra identidad. Son varios y son en cada uno hay versículos, así que yo no los voy a buscar, los tengo anotados, pero si ustedes los quieren anotar, anótenlo. Vamos con el primero. Somos embajadores de Cristo. 2 Corintios 5:20 dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es un embajador? ¿Qué hace un embajador? Representa un país en otro país. Un embajador argentino en Estados Unidos representa a la Argentina en Estados Unidos. Nosotros somos embajadores de Cristo y representamos al reino de Dios en la tierra. ¿Me entienden? Y dice así, dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, como si nosotros tenemos que ser intermediarios de Dios para decirle a la gente que se reconcilie con Dios. Si un presidente, por ejemplo, ponemos el presidente de Argentina, no tiene que emitir una carta o un comunicado a Estados Unidos y no puede viajar, está el embajador que va a ser representante del país al presidente de Estados Unidos. Nosotros, y ese representante va a ir a decirle lo que el presidente del país quiere. Nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Otro punto, soy una luz para los demás. Mateo 5:16 dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Acciones. ¿Qué es una acción? Es algo que hacemos. Para hacer algo tenemos que accionar, tenemos que hacerlo, tenemos que movernos. Todas nuestras acciones, no dice hagan acciones dentro de la iglesia, así la gente. No, todas nuestras acciones deben ser luz, deben brillar, porque por medio de ellas la gente debe ver el reino de Dios y nuestra identidad. Amén. Dios me ha enviado a ser discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos manda a ser discípulos a las naciones. Nos manda a ser discípulos a las naciones. Somos representantes de Dios. Somos su embajador. Por lo tanto, debemos hacer discípulos a las naciones. Otro punto, Jesús nos ha encomendado una misión, una vital misión
muy importante. Juan 17, 18 dice, Jesús, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Observemos que Él dice, nos ha enviado al mundo. Esto quiere decir que no nos tenemos que identificar con el mundo, porque nos ha enviado. Cuando una iglesia manda a un misionero a otro lugar a predicar, lo manda a predicar a ese lugar, pero con una identidad clara en Cristo, va a ese lugar. Nosotros nos manda al mundo, pero eso no quiere decir que nos identifiquemos con el mundo. Amén. Otro punto. Dios me ha escogido y me ama. Primera Tesalonicenses 1:4 dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él nos ha escogido. ¿Qué dice? Amados de Dios. Amados de Dios. Y después dice, te ha escogido. Decile al que está al lado, Él te escogió. Él te escogió. Sabe que Dios no fue el último recurso. No fue el último recurso de nuestra vida. Él nos escogió. Él nos amó con amor eterno, dice la palabra. Desde antes, desde la fundación del mundo, ya Él nos amaba. Qué grande, qué bueno es Dios. Amén. Otro punto. Soy un colaborador de Dios. 2 Corintios 6:1 dice, nosotros como colaboradores de Dios les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano. Cuando estamos dentro del reino y tenemos una identidad dentro del reino, tenemos que colaborar con el reino. Y nuestra colaboración con el reino es decirle a la gente que está lejos de Dios. Y que tomen su gracia, pero que no la tomen en vano. Esto quiere decir que busquen a Dios, que entreguen su vida y que entren a la identidad en Cristo. Amén. Somos colaboradores de Dios. Tenemos que estar disponibles para Dios. Otro punto. Podemos confortar a los demás hablándoles del glorioso futuro que Dios nos tiene preparado. Primera Tesalonicenses 4, 17 y 18 dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que ya están con Cristo. En las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con esta palabra. Recién cuando Alejandro decía del arrebatamiento, yo pensaba, es parte de nuestra identidad. Tenemos que conocer esto, que vamos a ser, si estamos acá, vamos a ser arrebatados. Como un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Hoy está, en un momento está, ¡pum!, en otro momento no estás más. Pero tiene que ser parte de nuestra identidad. Tenemos que convivir con esto. Tenemos que saber que en cualquier momento Dios nos va a llevar con Él. Es parte de la identidad en Cristo. Amén. Otro punto.
ninguna condenación pesa o pesará nunca sobre mí. Romanos 8:1 dice, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Para quién no hay condenación? ¿Para quién? Para los que están unidos a Cristo Jesús. Para los que tienen la identidad de Cristo Jesús. Para los que entienden que ya no pertenecen a este lugar, sino que pertenecen al reino. Para los que ponen su mirada en Cristo Jesús. Para los que caminan en la senda que Cristo Jesús nos ha dejado. Para esos no hay condenación. Y esos tenemos que ser nosotros con una identidad clara. Amén. Otro punto. He sido perdonado. Efesios 1, 7 y 8. En él tenemos redención mediante su sangre, dice. El perdón de nuestro pecado conforme a la riqueza de la gracia de Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Dios nos regaló la salvación. Dios nos dio la salvación, la redención por medio de la sangre de Cristo Jesús. Somos perdonados, somos redimidos. Y ser perdonados y redimidos, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y ya no somos nosotros los que gobernamos, sino Cristo Jesús. Amén. Tenemos que dejarnos gobernar por Él. Tenemos que dejar que nuestra vida sea gobernada por Él. Tenemos que bajarnos del sillón presidencial de nuestro corazón y dejar que Él se suba al sillón presidencial de nuestro corazón. Otro punto. Con Jesús podemos encarar y superar cualquier circunstancia en la vida. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces has pasado por malos momentos? ¿O estás pasando por un mal momento? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces te has enojado con Dios por tu situación? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Anoche le decía a los hermanos del Serino que si te enojas con Dios, decíselo, no te lo guardes. Andá solas y si tenés que hablar fuerte con Dios, hablar con Él. Y decirle, estoy enojado por esta situación. Dios te va a contestar. Hace unos años atrás tuvimos una situación familiar. Yo trabajaba en el campo, me cayó piedra, me llevó todo, la piedra no me dejó nada. Y yo me enojé con Dios. Y por un tiempo, según yo, en mi corazón decía, lo voy a castigar a Dios, y le quité la oración, no oraba más. Pero en mi corazón estaba esa cosa que molestaba y una tarde me fui al campo. Tenía una soja alta así y habían quedado los palitos así. Y me metí caminando en el medio del lote donde estaba sembrado y me puse a pelear con Dios. Y le dije, estoy enojado. Señor, ¿por qué? ¿Qué te hice para que me hicieras esto?
y le reclamaba a Dios y me arrodillé en el suelo, en el piso. Y el Señor me dijo, ¿y quién sos vos? Y me dijo así, a vos que te gusta el libro de Job, te digo, ¿dónde estabas cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo hice este lugar? ¿Quién sos vos? Fue suficiente. Entendí que Dios me decía, yo estoy sobre tu vida. Y puedo asegurarle que el Señor no nos dejó faltar nada. Siempre estuvo. Podemos encarar cualquier situación porque Él nos fortalece. Otro punto, Jesús es nuestro amigo. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os los he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Nosotros, por medio de Cristo, conocemos la voluntad del Padre, porque Cristo, Jesús, es tu amigo. Amén. ¿Lo crees? Él nos da a revelar lo que nuestro papá querido tiene para nuestra vida. Él nos abre los ojos espirituales para saber lo que Dios quiere sobre nuestra vida. Pero para eso tenemos que tener una identidad clara. Amén. Otro punto. Soy hijo adoptado de Dios. Romanos 8, 14 y 15 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que el Espíritu que los adoptó como hijos les permite clamar, Abba, Padre. ¿Saben lo que quiere decir Abba, Padre? ¿Alguien sabe lo que quiere decir Abba, Padre? Papito querido, papito amado. Es una expresión de amor hacia nuestro Padre. Y el ser sus hijos nos permite, nos da el beneficio de ir a Él, de decirle, papito querido, papito amado. Nos permite clamar, Abba, Padre. Otro punto, somos la esposa de Cristo. Efesios 5, 25 y 26 dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros pertenecemos al cuerpo, pertenecemos a la iglesia. Por tanto, cada uno de nosotros somos esposa de Cristo. Y Él dio su vida por su esposa, para santificarla, para purificarla. Y cuando nos alejamos de Él, cuando le damos la espalda, estamos cometiendo adulterio y pecamos. Identidad clara en Cristo. Otro punto, tengo la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que tener un mismo pensamiento. Tenemos que tener una misma visión. Tenemos que tener un mismo referente.
Cristo Jesús y pensar como Él piensa. Y eso solo lo podemos hacer si nuestra identidad está en Él y si tenemos una relación con Él. Otro punto, me ha librado de los vicios y las adicciones. Colosenses 1:13. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado del reino del poder de la tiniebla al reino de su Hijo amado. Él nos sacó de la inmundicia y nos puso en el reino de su Hijo amado. Ay, no puedo. Esto no lo puedo dejar de hacer. Me cuesta. Identidad en Cristo. Hay cosas que no son fáciles de dejar de hacer. Pero si tenemos la convicción y la identidad en Cristo, te puedo asegurar que con el tiempo Dios va a cambiar tu mente y vas a dejar de hacer eso. Otro punto, tengo acceso a la sanidad y al perdón de Dios. Santiago 5, 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Nuestra fe nos sana y nos salva. Tenemos acceso al poder de Dios en sanidad y en perdón. Amén. ¿Vamos entendiendo la identidad de Cristo? ¿Vamos entendiendo la identidad de Cristo? Amén. Otro punto. Soy ciudadano del cielo. Efesios 2:19 dice, ya no soy extranjero ni forastero, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Ya no pertenecemos más a este mundo. Pasamos a pertenecer a la ciudadanía del cielo. Nuestra vida eterna no empieza en el cielo, querido hermano. Empieza acá en la tierra. Nuestra vida eterna empieza acá. La muerte es un traspaso nada más. Pero la vida eterna empieza acá, en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos de paso. Otro punto. Nunca estoy solo. Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Cristo te dice, yo estoy con vos. No te voy a desamparar. ¿Cuántas veces te has sentido solo? ¿Cuántas veces te has sentido desplazado de un lugar? ¿Cuántas veces te has sentido como que tus oraciones no son escuchadas? Dios te prueba tu fe, prueba hasta dónde llega tu crecimiento espiritual y tu creencia de que Él está con vos. Tener una convicción firme de que Él no te desampara, porque si tenés una identidad clara, Él siempre va a estar con vos. Siempre. Otro punto. Se me ha concedido el grandísimo privilegio de activar el poder de Dios por medio de la oración en beneficios de los demás. 1 Timoteo 2, 1 y 4. Y este
estos versículos son, siempre Cacho nos lee estos versículos. Por algo será, ¿no? Exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. ¿Cómo dicen que van a venir el conocimiento de la verdad? Cuando intercedamos. Tenemos el privilegio, el gran privilegio de ser intercesores, de mover el poder de Dios en beneficio de los demás. Recién cuando oraba nuestro hermano por nuestro país, eso se escucha en el cielo y mueve el poder de Dios. Queridos hermanos, tenemos que ser unánimes en oración para mover el poder de Dios. Para mover el poder de Dios. Todos estos puntos, y se podrían enumerar muchos más, hacen a nuestra identidad en Cristo. Todas estas cosas nos identifican como hijos de Dios. Tengamos presente en nuestra vida que el caminar diario por este lugar, por este mundo, en este tiempo es pasajero. Estamos de paso. Cuando dijimos, Señor, estoy dispuesto a que gobiernes mi vida, le dije, Señor, vos manejá mis situaciones. Vos decime lo que tengo que hacer. Guíame. Le comentaba una vez a los chicos, no me acuerdo, una vez que prediqué en los adolescentes, le hablaba y le contaba que una vez, hace mucho, no hace tanto, pero bueno, iba caminando por el centro y me puse a hablar con el Señor y yo, sin darme cuenta, iba hablando con el Señor en voz alta, ¿no? Y iba hablando, no me acuerdo qué le iba diciendo el Señor, y en un momento me doy cuenta que una señora, yo iba caminando y el Señor me miraba así, como diciendo, ¿y este loco qué le pasa? Eso tenemos que tener en nuestro corazón, hermano, no perdamos nuestra comunión con Dios. Tiene que ser continua y permanente. En nuestro caminar diario, todo el tiempo. Tenemos que estar en comunión con nuestro Padre. Tenemos que saber lo que Él quiere de nuestra vida. Cuando estamos en un trabajo, cuando dependemos de un trabajo, sabemos lo que nuestro patrón quiere, porque nos manda a hacerlo. Te manda a trabajar, te dice, anda a hacer tal cosa. ¿O no, Ángel? ¿No te mandan a levantar pedidos? ¿O lo hace porque vos querés? Señor, el patrón del ángel sabe lo que él tiene que hacer y lo manda a hacer. Nuestro papá tiene que saber nuestras acciones. Nuestro papá tiene que conocer nuestras acciones. Y eso tiene que ser por una comunicación diaria. Comunicación diaria. Está bien, la palabra nos dice que tenemos que ir a nuestra pieza y estar a solas con Dios. Tenemos que tener momentos a solas con Dios. Pero no quiere decir que eso es todo. La comunión con Dios tiene que ser permanente. Porque ya no pertenecemos a este lugar. Pertenecemos al reino del Señor. Querido hermano, mi anhelo y el anhelo de Dios es que todos nosotros
entendamos que Él nos ha dado una identidad, que nos ha adoptado como sus hijos, que ya no somos más mendigos, ni estamos más en el lodo o en la mugre de este mundo. Y por eso mismo tenemos que evitar ensuciarnos con las cosas de este mundo. Estamos para que Dios nos guíe y nos mande, porque somos sus colaboradores y somos los que tenemos que llevar la palabra. Somos extranjeros, no somos, acá somos extranjeros, somos los que llevamos lo que Dios quiere para este mundo, que es la salvación. Somos embajadores del reino. Estamos para intermediar entre Dios y la gente que no conoce lo que quieren. Amén. Nos ponemos de pie. Amado Señor, Papá querido, confirma nuestra identidad. Señor, queremos ser tus embajadores. Y te agradecemos por habernos adoptado como tus hijos. Señor, queremos aferrarnos a tus mandamientos, a tu ley, a tus valores, porque entendemos que el reino de los cielos tiene valores y no son los mismos que lo que tiene este mundo. Queremos tomarlo como parte de nuestra vida. Señor, enséñanos a caminar en tus sendas. Enséñanos a ser obediente a tu palabra. Enséñanos a sujetarnos a tu voluntad. Que ya no seamos nosotros los que gobernemos nuestra vida, sino que seas tú, Papá, el que gobiernes nuestra vida. Toma tu lugar, el que te corresponde en nuestra vida. Señor, te damos en este tiempo toda potestad en nuestra vida, para que hagas de nosotros lo que tú quieras hacer. Queremos ser instrumentos en tus manos. Señor, levanta a tu esposa, a tu iglesia, en una identidad clara. Purifica, Señor, para que cuando vengas a buscarla sea una esposa sin manchas y sin arrugas, Señor. Querido, amado Dios, bendito, estamos dispuestos a cambiar nuestra mente humana por la tuya. Sométenos a tu voluntad, amado Dios. Sométenos a tu voluntad. Amén, amén y amén. A Jesús, el unción